Hoy vamos a adentrarnos en el análisis filosófico de un caso clave, el amparo directo en revisión 2661-2021. Este fue resuelto por la primera sala de nuestra Suprema Corte de Justicia y la verdad es que pone sobre la mesa un choque de trenes, un conflicto fundamental entre la libertad de expresión y la presunción de inocencia. Y lo más interesante es cómo se abordó, desde dos perspectivas jurídicas que son, diametralmente opuestas, el pospositivismo ponderativo y la dogmática formalista. Y es que el problema aquí no es solo un tecnicismo legal, no, va mucho más allá. Es una cuestión profundamente moral. Pensemos en esto. ¿Hasta qué punto la libertad de expresión puede justificar que se exponga mediáticamente a alguien que legalmente todavía no es culpable de nada? O, por el contrario, debe pesar más la dignidad humana y, por supuesto, la presunción de inocencia. Como se podrán imaginar, esta pregunta partió en dos a la Corte. Nos dejó con dos visiones del derecho que vale la pena analizar muy, pero muy a fondo. Todo este debate tuvo un escenario muy concreto, la primera sala de la Suprema Corte. El caso, este amparo directo en revisión 2661 del 2021, se convirtió en el punto de encuentro, en el campo de batalla de dos filosofías que intentan definir cuál es el verdadero rol de la justicia en una sociedad democrática como la nuestra. Para entender bien de qué va todo esto, repasemos los hechos, que son bastante claros. Imaginen la situación. Un medio de comunicación publica una nota sobre uno de sus exempleados, pero no es cualquier nota. Le ponen nombre, apellido, hasta la foto. Y no solo eso, lo vinculan a un presunto delito usando un lenguaje que, ya lo estaba juzgando. Y aquí viene el detalle clave, lo que lo cambia todo. Esta persona apenas estaba siendo investigada, no había ninguna sentencia, ninguna condena. Así que, como es lógico, el individuo demandó. Su argumento era simple y potente. Le habían dañado su honor y habían violado su presunción de inocencia antes de que cualquier juez pudiera decir algo. Primero, vamos a analizar la decisión de la mayoría, lo que se conoce como el engrose. Esta postura adoptó un enfoque que gira en torno a un valor fundamental, la protección de la dignidad humana. Para entender bien su razonamiento, tenemos que hablar del pospositivismo. Esta es una corriente de pensamiento, con figuras como Carlos Niño o Manuel Atienza, que nos dice que los derechos fundamentales no son letras muertas, sino que tienen un contenido moral profundo. Desde esta óptica, el derecho deja de ser un manual de instrucciones frío, para convertirse en una práctica social que siempre debe apuntar hacia la justicia. La ley, en resumen, tiene un propósito ético. Entonces, ¿cómo llegó la mayoría a su conclusión? Pues aplicaron algo que se conoce como el test de proporcionalidad. Básicamente, pusieron las cosas en una balanza. Primero, identificaron los derechos que estaban chocando. Luego, se hicieron la pregunta del millón. A ver, para que el público estuviera informado, ¿era de verdad indispensable publicar la cara y el nombre de esta persona? Y al sopesar el tremendo daño a la reputación y a la dignidad de este individuo contra el supuesto beneficio para el público, la respuesta fue un no contundente. Simplemente la publicación fue desproporcionada. Aquí está el corazón del argumento de la mayoría. Una cosa es informar sobre un hecho que tiene interés público, y otra muy distinta es señalar, estigmatizar y, en esencia, degradar a una persona que legalmente sigue siendo inocente. Este tipo de razonamiento es lo que el filósofo del derecho Carlos Niño llamaba una dogmática reconstructiva, es decir, entender el derecho como una práctica que debe ser tanto moral como racional. Claro que no todos en la sala lo vieron así. Hubo un voto disidente, el llamado voto particular, que defendió una postura radicalmente opuesta. Esta se centró en proteger, casi de forma absoluta, la libertad de expresión. Veamos cómo construyeron este contraargumento. La base de esta opinión es el formalismo jurídico, que es la cara opuesta del pospositivismo. Es la dogmática jurídica positivista en su máxima expresión. Para esta visión, el derecho es un sistema de reglas cerrado y autosuficiente. La tarea del juez, entonces, no es interpretar la moralidad que hay detrás de la ley. No. Su trabajo es aplicarla de forma técnica, neutral, casi como un cirujano, limitando al máximo su propia intervención para no contaminar el proceso con valoraciones personales. El argumento del voto particular se apoya en pilares muy definidos. Primero, la libertad de expresión no es un derecho cualquiera, es un derecho preferente, la columna vertebral de una sociedad abierta y democrática.
Segundo, el único límite que se le puede poner es el estándar de la real malicia. ¿Y qué es eso? Significa que un medio solo puede ser sancionado si se demuestra que publicó algo sabiendo que era falso o con una indiferencia total sobre si era verdad o no. Y como en este caso la información sobre la investigación era cierta, pues, para este ministro, la publicación estaba protegida por la Constitución. Punto. La idea central aquí es que para tener una prensa verdaderamente libre hay que protegerla incluso cuando sus resultados nos parezcan injustos o incómodos. El riesgo de empezar a censurar, argumenta esta postura, es un mal mucho mayor que el daño individual que pueda ocurrir en casos como este. Su gran fortaleza es sin duda la coherencia lógica, pero su debilidad, quizá, es esa falta de sensibilidad ética ante el caso concreto. Entonces, lo que tenemos aquí no es un simple desacuerdo sobre un caso particular, es algo mucho más profundo. Es un choque frontal entre dos maneras de entender qué es el derecho, qué es la justicia y cuál debe ser la función de un juez. Son, literalmente, dos visiones del mundo legal. Este cuadro resume perfectamente el choque de visiones. Miren, para la mayoría, el fin último es proteger la dignidad humana, y su herramienta es la proporcionalidad. Ven el derecho como una práctica moral y al juez como un verdadero garante de la justicia. Ahora, del otro lado, en el voto particular, el objetivo principal es proteger la libertad de expresión y el estándar es la real malicia. Para ellos, el derecho es un sistema de reglas y el juez un aplicador neutral. Como ven, son dos mundos completamente distintos. Desde la filosofía, este caso es un ejemplo perfecto de la transición que estamos viviendo, del positivismo jurídico más puro hacia un razonamiento práctico pospositivista. Y esto nos conecta directamente con el pensamiento de Carlos Santiago Niño, que era muy crítico de esa visión puramente formalista. Él decía que un juez que solo se dedica a aplicar reglas sin cuestionar su justicia se convierte en un simple técnico del poder, en lugar de ser lo que debería, un garante de la razón práctica y de la ética. Bueno, ¿y qué significa todo esto para el futuro del derecho en México? Es importante entender que esta decisión de la mayoría no es un hecho aislado. En realidad, es una señal de una transformación mucho más grande y profunda en la forma en que se imparte justicia en el país. Este caso simboliza la evolución de nuestra justicia constitucional. Es el reflejo de un tránsito, de un movimiento que va del formalismo más rígido hacia un derecho mucho más humanista. Un derecho donde el juez no solo aplica la ley, sino que la interpreta, la pondera y construye justicia siempre pensando en la dignidad de las personas. Es un paso firme hacia lo que se conoce como el constitucionalismo moral contemporáneo. Y ojo, este cambio no es una idea sacada de la manga, tiene un anclaje legal muy claro y explícito, el artículo 1 de nuestra Constitución. Este artículo consagra el principio pro persona, que obliga a todas las autoridades, sin excepción, a interpretar las normas de la forma que más beneficie y proteja a la gente. Así que la mayoría no se inventó un criterio moral, sino que aplicó, como debía, este mandato constitucional fundamental. Y para cerrar, creo que no hay mejor forma que con esta idea potentísima de Nino, que de verdad resume todo el debate. Al final del día, este caso nos obliga a preguntarnos algo fundamental. ¿Puede el derecho ser verdaderamente racional si se divorcia por completo de la moral? La respuesta que nos da la Suprema Corte con esta sentencia parece clara, y es que la racionalidad jurídica, para ser completa, no puede existir sin asumir, de frente, su dimensión ética.